En esta ocasión nos toca estudiar Primera de Reyes. A través de este estudio que realizaremos vamos a obtener un conocimiento preventivo, ya que el enfoque que utilizaremos para poderlo estudiar será las consecuencias de la desobediencia. Cuando nosotros tengamos esto claro y en nuestra disposición a veces a pecar, tendremos que utilizar este conocimiento para poder sacar un análisis y darnos cuenta a lo que nos exponemos cuando nosotros queremos pecar. Pero antes de todo esto, vamos a escuchar nuestra habitual alabanza. Jesús palmas se ríe para Cristo, en esa libertad que Él te ha dado. ¡Vamos! Largos años vagué por el valle del mar, sin consuelo, sin fe, sin amor, y la sombra fatal de la senda que oye puso en mi alma el ayer, el dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús, y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Gloria a ti, Señor, solo a ti. Desde entonces por Él ya no soy lo que fui, una sombra sin Dios y sin ley. Mi existencia le di y le quiero ser fiel. Me constriñe el amor por mi Rey. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús, y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. La visión de la cruz, la visión más hermosa que una persona puede tener. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí porque yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Por siempre y para siempre seremos felices con él. Amén. En esta ocasión quise incluir esta alabanza con la guianza de Dios porque su letra me da un conocimiento más bien, o me da la pauta que necesitamos ya con el Señor para poder ver
lo que realmente es nuestro transitar en el pecado. Por ejemplo, con la primera estrofa, cuando dice largos años vagué. Realmente cuando uno está en el pecado, uno se da cuenta y lógicamente fuera del conocimiento de Dios, uno ve el pecado como algo exquisito, como lo mejor que uno ha conocido o está pasando. Pero cuando uno ya viene al Señor, uno empieza a darse cuenta que realmente el estar en el pecado fue una vagancia. ¿Por qué? Porque no tenía un destino, no tenía una razón y un porqué, más que simplemente la falta del conocimiento y la capacidad de no razonar en cuanto al conocimiento de Dios. Entonces era una vagancia, como que dice, yo iba hacia un lugar que ni yo conocía. Y me gusta la parte donde dice, a mis pies el infierno se abrió. Digamos, una de las consecuencias de mi desobediencia, el no aceptar el conocimiento de Dios, el no tener el conocimiento de Dios, me llevaba hacia el infierno. Esa es una. Aunque dice que yo vagué sin Dios, sin amor, podríamos decir, con falta de dirección. Otra razón por la cual incluí esta alabanza es que me dice que vagué en un valle de mal, de maldad. Más o menos me lo imagino así, en un valle de oscuridad. Yo sé que si lo trajéramos a la práctica, yo creo que cada uno de nosotros por un momento nos imagináramos un valle oscuro, un valle donde no hay amor, no hay fe, no hay esperanza, no hay consuelo, no hay visión, no hay razón, no hay entendimiento, no hay conocimiento, no hay discernimiento. Bueno, todo esto es lo que nosotros entendemos en el Señor hoy en día. Pero cuando nos damos cuenta en dónde andábamos, lógicamente vemos como que una vagancia que nosotros en algún momento, yo estoy seguro que si yo pusiera en estos tiempos a una persona a vagar en un valle, así estoy hablando en el sentido literal, yo sé que a la persona no le gustaría, no se animaría a hacerlo, no, bueno, a menos que tal vez yo le ofrezca un dinero o algo, ¿verdad? Porque todos estamos acostumbrados a ganar, pero si fuese así, simplemente por decirle, mira, ahí vas a vagar durante unos 20 años más o menos, yo sé que esa persona no lo querría hacer, yo sé que se opondría porque se negaría a una vida a la cual estamos habituados. Ahora, pongo esta figura porque esa es la figura espiritual o esa es la razón cuando nosotros estamos en el pecado. Lógicamente, como no tenemos el conocimiento, la sabiduría y todo lo que Dios nos enseña, nosotros creemos que estamos en el mejor lugar, nosotros creemos que es lo mejor que nosotros hayamos tenido. Así que las consecuencias de nuestra desobediencia, que es apegado a esta alabanza y lo que vamos a empezar a conocer, realmente nos hace entender que eso es lo que hay para nosotros. Digamos, nuestra alma en el mundo, en el pecado, no tiene ningún beneficio más que nuestra carne. En otras palabras, cuando nosotros estamos pecando, digamos, internamente en el corazón, adentro, en el verdadero ser que le pertenece a Dios y que es de Dios, que es nuestra alma, no sentimos nada. Digamos, es como que si estuviésemos muertos en vida. Eso es lo que pasa cuando estamos en el pecado. Pero cuando viene el conocimiento de Dios es como un despertar, les decía cada vez. Y yo creo que es así, y como que uno entonces empieza a entender y a darse cuenta lo que realmente uno está haciendo. Y cuando uno ve eso, realmente empieza a valorar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Analizando otro punto para poder tener un mejor conocimiento, en la parte cuando dice, y la sombra fatal de la senda que oye. Realmente créanme, cuando yo veo esto o analizo esto, por ejemplo, yo lo llevo a la escena que todos vivimos, que es la noche. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en la noche todos, por lógico, como hemos trabajado durante el día, hemos hecho lo que hemos podido hacer, nos hemos dedicado a lo que nos dedicamos, lógicamente vamos hacia un descanso. Pero ¿se han dado cuenta lo inseguro que es para nosotros la noche? Por ejemplo, yo no creo que nosotros, por ejemplo, caminemos como que fueran las 8 de la mañana por la noche, ¿verdad? Normalmente, máximas, estamos en un lugar que no conocemos, casi siempre vamos a andar con temor. Lo que yo quiero que entendamos es por qué nosotros cuidamos nuestra vida. Lógicamente, porque la valorizamos,
porque entendemos que nos debemos de cuidar, que no nos expongamos a lo malo. Eso es lo que nos lleva a nosotros a cuidar nuestra vida. Pero de cierta manera, cuando estamos en el pecado, no tenemos esa misma iniciativa, sino que vemos el pecado como algo normal. Yo me acuerdo en una ocasión, quiero tomar este punto porque se acuerdan que les he comentado que durante el tiempo que en mi juventud, las manas donde yo estaban en su mejor momento. Y me acuerdo que un compañero, porque así fue como inició todo eso, bueno, por el lugar donde yo estaba, se acercó a nosotros y nos dijo, miren, hoy vamos a tener un enfrentamiento. Habló con la mara que nos íbamos a enfrentar. Dijo, miren, hay armas, hay escuadras, todo aquel que quiera ir, pues es bienvenido. Yo me acuerdo que estábamos como 3 más o menos los que estábamos ahí. Y bueno, yo dije, está bien, y nos van a dar armas, sí. Pero en ese momento, al punto que yo quiero llevarlos, es que ninguno de nosotros pensó que podíamos morir, ninguno de nosotros pensamos en ese momento que nos podían herir. Nadie hizo, no, que nosotros estábamos convencidos que nos iban a dar un arma y que íbamos a ir a matar a las personas que nos habíamos dispuesto. El punto es que cuando decidimos ir, yo me acuerdo que le comenté a ellos, bueno, ¿a qué hora es donde nos vamos a reunir y cómo va a ser el movimiento? Bueno, nos declararon todo. Yo me acuerdo en esa ocasión, yo nunca salía en la noche, pues no tenía el permiso de mis padres. Pero esa vez yo me acuerdo que me acerqué a mi mamá y le mentí, ¿verdad? Que tenía algo que hacer, que era urgente. Y pues ella no me lo creyó. Yo pienso que fue Dios a través de ella. Pero no me permitió ir. Lamentablemente los otros compañeros que estaban conmigo sí fueron. Y me acuerdo que uno, no estoy mal, los 2 salieron heridos. Y me acuerdo a lo que ellos expusieron, ¿verdad? Lo que estoy tratando de hacer es que a principio no vimos todo eso, pero después, lógicamente, habían consecuencias al hacerlo. Y eso es algo que normalmente nosotros cuando vamos a pecar no lo hacemos. Y realmente nos tenemos que poner a pensar que cuando andamos en el pecado, estamos en una sombra, estamos bajo una sombra. La Biblia lo describe como el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, y todo su ejército de demonios, los cuales nos manipulan, los cuales nos inducen a hacer lo malo, los cuales están en algún momento como que trabajando para que nosotros nos rebelemos hacia Dios. Eso es algo que tenemos que entender, que cuando nosotros hacemos lo malo, ya que la Biblia nos lo prohíbe, nosotros estamos haciendo lo que Dios no quiere que hagamos. En ese momento no estamos haciendo lo que Dios dice, sino que estamos haciendo lo que Satanás y sus demonios dicen que debemos de hacer. Y tenemos que aprender a tener esto claro, porque muchos de nosotros a veces, todos nos creemos hijos de Dios. Todos creemos que Dios tiene misericordia, tiene amor para nosotros, y eso es así. Pero lo que también tenemos que entender es que cuando pequemos, también estamos expuestos a los juicios, no solo de Dios, sino a las consecuencias, como quien dice, a nuestros propios errores. Miren, no es solo que Dios te vaya a castigar, no es eso, sino porque Dios dijo que si haces esto, es como cuando te pasa el semáforo en rojo, te va a pasar algo, puedes chocar, puede pasarle algo a tu auto que no esperas. Así mismo son las consecuencias, solo que en este momento es para nuestras vidas, nuestras almas, y es algo que nosotros necesitamos analizar. Ahora pasemos a la parte cuando dice, a mis pies el infierno se abrió. Lógicamente, primero tienes que entender que el infierno no va a ser tu primer castigo, tu primera consecuencia. El infierno no es para que nosotros en algún momento pues entendamos que nuestro primer error nos va a llevar ahí. Tenemos que entender que Dios es un Dios de oportunidades y Él usará todos los medios posibles para evitar que tú y yo vayamos al infierno, porque es un Dios justo. Digamos, Él ya sabe que la naturaleza del pecado está en nosotros y que por naturaleza del mismo pecado nos lleva hacia el infierno. Pero si Él no hiciera nada, digámoslo así, si Él no te hablara, no te advirtiera, no permitiera que se te predicara a través de Facebook, a través de todos los medios escritos, a través de todas las redes sociales, si no hubiera alguien que te dijera, vas hacia el infierno, yo pienso que Dios sería injusto. Porque no te dice hacia dónde vas y ciegamente irías a un lugar donde tú no entiendes por qué vas ahí. Ahora yo quiero que entiendas por qué es que el Señor está invadiendo las redes sociales y por qué por varios medios se te está predicando
A algunos les es incómodo, te cuento esto porque he escuchado personas que dicen, bueno, para eso están las iglesias. Algunos se molestan que salgan a predicar en las calles y todo, pero mira, Dios está buscando métodos y está usando métodos, cual sea para darte a entender que vas hacia el infierno porque estás cometiendo errores tras errores. Cuando tú estás en el pecado estás como ciego, no conoces el conocimiento del bien, ¿sí? En el pecado, tú crees que pecando es como tú eres más rudo, te respetan. Tú crees que cuando estás en el pecado, tú eres reconocido, eres alabado, eres admirado porque eres muy buen pecador. Eso es lo que el pecado te hace sentir, sin darte cuenta que cada vez te está llevando hacia el infierno. Y es error tras error y error tras error. Y es dolor, es amargura, son vicios, son odios, son rencores. Cada vez te es más y más y más. Y por eso el Señor utiliza a mi persona y a muchas personas y a muchos, de muchas formas y en muchos medios te quiere decir vas hacia el infierno. El punto al que te quiero llevar en este momento es que el infierno es lo último. Es lo que realmente, si no entiendes, si no quieres entender y quieres seguir ignorando la voz de Dios y no quieres escuchar la prevención que Dios quiere que dé en ti, el conocimiento preventivo, el conocimiento de análisis hacia dónde vas haciendo lo que estás haciendo, consumiendo drogas, haciendo cosas indebidas, inmorales, dañando a otros. Eso es lo que Dios quiere, que al final de todo el resumen de tus errores vas hacia el infierno. Y ahora bien, yo lo canto, yo lo digo, porque a mis pies, posiblemente yo tal vez no asaltaba, posiblemente, pero por cuanto el pecado estaba en mí, hacia allá iba. Quiero que entiendas que el pecado es por naturaleza, digamos, un solo destino tenemos si no reconocemos a Cristo. Se llama infierno, se llama pecado, el cual nos lleva hacia el infierno. Y por eso es que Dios interrumpe y de muchas maneras te está interrumpiendo el camino para que tú dejes de seguir ese camino y empieces a caminar el camino del Señor, el cual te lleva a salvación. Por eso dice, y a mis pies el infierno, pero clamé. Necesitas entender que si tú no conoces, si tú no entiendes, díselo a Dios. Créeme, necesitas venir y decirle, Señor, no entiendo lo que me estás hablando. Créeme, yo se lo hacía. Yo le decía a Dios, yo no entiendo lo que tú quieres. Me acuerdo al principio, sí le decía, no entiendo, créeme, yo estoy bien aquí, yo me siento cómodo con el pecado. Para mí es lo mejor. Lógicamente, hoy en día yo me escucho, yo no hablo así, porque ahora entiendo que lo mejor es con Dios. Pero al principio yo no lo entendía, yo le decía eso a Dios. Pero a mis pies, ¿sí? Se abrió y clamé, ¿sí? Y lógicamente surge en mí la dulce visión de la cruz, la dulce visión de la esperanza, la dulce visión de la salvación. El resultado del sacrificio del Señor es abrirte los ojos espirituales a través de este medio y de muchos medios y que te des cuenta que la multitud de tus errores te puede llevar hacia un lugar que se llama infierno. Así que entiende, Dios quiere evitar eso y yo te lo incluyo porque son errores que estamos cometiendo y es tiempo de que nos sentemos a analizar hacia dónde queremos ir. La parte de la estrofa cuando dice, desde entonces por Él ya no soy lo que fui. Bendigo a Dios porque cuando Él me trae a su conocimiento, a su verdad, a lo que realmente Él es, pone en mi corazón, me acuerdo lo primero que Dios me puso fue a evangelizar. Yo sé que aquí te estoy dando una enseñanza y a veces sueno como evangelista y alguien dirá, ¿y por qué? Porque pues a principio era evangelista, hoy pues gracias a Dios, Dios me ha dado un análisis más profundo de la palabra y trato de exponértela de una mejor manera. Esa es la diferencia entre el evangelismo y la enseñanza. Pero bueno, regresando al punto, estoy enseñando. Cuando analizamos y nos damos cuenta, ya no soy lo que fui. Empezamos a darnos cuenta que lo que éramos en cuanto a la ceguera espiritual del conocimiento, ya no lo tenemos. Ahora tenemos abiertos los ojos. Y eso quiere decir que fácilmente podemos discernir el pecado. Lo que estoy tratando de decir es que cuando ya no somos lo que fuimos, lo que realmente Dios quiere hacer en nosotros
es que seamos personas que vamos a analizar, ¿sí? Que ya no seamos una persona que hace las cosas por hacer. Lo que estoy tratando de decir es que en nosotros empieza como un agradecimiento. Por ejemplo, imagínate que en el conocimiento del Señor yo decida hacer lo malo, sin analizar, ¿sí? Me pasaría lo que aprendimos con la vida de David. El Señor exhibiría mi pecado de una manera, me castigaría también porque, ¿te acuerdas que te dije? David usó mala palabra. Eso también me pasaría a mí y nos pasaría a todos. Pero cuando nosotros, por Él, ya no soy lo que soy, eso significa que nosotros ahora no vamos a mal usar la palabra. No vamos a mal usar el conocimiento del bien. No vamos a mal usar la fe. No vamos a mal usar lo que Dios nos ha dado: sabiduría, discernimiento, amor, esperanza, mansedumbre, templanza. Ya no lo vamos a mal usar, sino que cuando el pecado se nos venga a presentar de una manera tal vez exquisita o de una manera sagaz, como que encubierta, Dios nos va a dar discernimiento para que nosotros podamos analizar y ya no ser lo que éramos, como que dice, ya no pecar de una manera liberal, de una manera ciega, sino que analizaremos. Y si aún así analizamos, nosotros cometemos el error, después no nos asombremos, después no lamentemos por qué, y no vengamos a decirle por qué a Dios, por qué me está pasando a mí esto. Te estoy tratando de hablar de esta manera porque he encontrado en el Evangelio a muchas personas que a veces cometen un pecado. Lógicamente, pues gracias a Dios yo logré percibir que lo hicieron, pero lamentablemente ellos no, y se acercan a mí: mira, hermano, necesito que me ayude a orar. Fíjese que me está pasando esto y esto y esto, y yo no entiendo por qué. No, nosotros los cristianos evangélicos tenemos que saber por qué. ¿Por qué? Porque Dios quiere crear en nosotros un conocimiento de prevención. Lógicamente, la misma Biblia dice, por ejemplo, el trato a los hijos. Digamos, ¿por qué mi hijo está rebelde conmigo? Lógicamente, dice la Biblia que nosotros lo guiemos en el temor de Dios y como Dios lo hace con nosotros. Dios nos perdona, Dios nos enseña, Dios nos habla, Dios nos corrige, no nos golpea de primas a primeras. Entonces, si algo tiene que aprender el cristiano evangélico, no es golpear a sus hijos de primas a primeras. Tiene que redesarrollar primero todo lo que es necesario para no golpearlo. Pero si el hijo lógicamente sigue, entonces aplicar el proverbio que dice que para la espalda del necio, esto significa una persona que persiste en hacer lo malo, fue hecha la vara. Pero es alguien que persiste. Pero si mi hijo, por ejemplo, no ha hecho ni una mala, pero hace una mala y yo lo golpeo, estoy mal aplicando la palabra. Y lógicamente mi hijo se va a resentir y va a tener resentimiento y posiblemente pelee conmigo y después yo diga: Señor, ¿por qué me pasa esto? Eso es lo que Dios quiere evitar en tu vida. Estoy hablando en algo simple. Lógicamente también hay muchas cosas que nosotros en algún momento creemos. Por ejemplo, si en el pasado nosotros éramos a personas que por cualquier cosa queríamos matar a cualquier persona, hoy en día algunos en el Evangelio quieren hacer lo mismo. Y te cuento, no va a ser así. Tienes que entender que Dios está tratando contigo y quiere quitar eso malo. Pero si no entiendes, créeme, cuando te pasen lo malo por entender por no entender que amarías a tu prójimo como a ti mismo, lógicamente yo no creo que alguien esté diciendo mañana me voy a matar, ¿va? Entonces tienes que amar, así como tú no te harías un daño, ¿por qué quieres hacerle daño a tu prójimo? Eso es lo que Dios quiere entender. Así que con todo esto les digo, no nos asombremos cuando vengan consecuencias. Analicemos lo malo que estamos haciendo. Otro punto que quiero tocar es que antes éramos una sombra sin Dios y sin ley. Digamos, nada nos regía. No teníamos, como quien dice, control ni de nosotros mismos. Eso. Y por lógicamente no obedecíamos a nadie, hacíamos lo que queríamos. Hoy en día, en las cosas de Dios tenemos que entender y crear en nosotros algo
que cada cosa que nosotros estemos haciendo, siempre se lo digo a todos, cuando usted esté haciendo lo bueno y lo malo, mire para el cielo, siempre. Entienda, hay unos ojos que lo están viendo. Lógicamente, la mayoría cuando estamos pecados miramos para la derecha, para la izquierda, para todos lados, menos para arriba. Y eso es ignorancia. Necesitamos tener conocimiento y saberlo aplicar. Siempre veamos para arriba. Posiblemente no me vean a la derecha, no me vean a la izquierda, pero arriba sí nos están viendo. ¿Por qué? Porque ahora andamos con un Señor. Ahora tenemos un Dios al cual nosotros le rendiremos cuentas. Y tenemos una ley, o tenemos una palabra, o un consejo, como tú quieras ver la Biblia. La Biblia la puedes aplicar. Muchos separan que entre ley y gracia. Te cuento, sabes, en la gracia y en la ley Dios es misericordioso. En la gracia y en la ley, si la quieres ver de esa manera, Dios es amoroso. En la gracia y en la ley Dios es rígido. Castiga al desobediente. Eso no cambia. ¿Sí? Dios es uno. Su proceder es uno. Que nosotros queramos separar el Antiguo y el Nuevo Testamento, que sería la mejor manera de separarlo, para que no creamos que en uno fue más tolerante y en otro fue... No, siempre fue rígido en aplicar su justicia. Y tenemos que aprenderlo a ver así para que entendamos que realmente estamos felices con Él. Estamos en el mejor lugar. Hoy le digo al Señor, gracias porque me tienes donde tú quieres que esté. Y soy feliz. Y por siempre seré feliz con Él. Así que ahora proseguimos con la lectura bíblica.